my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free, and everything of this world will fade. Pressing on till I see your face, and I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place, Lord. Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place, Cuando pecamos, la consecuencia
es que nos separamos de Dios, pero Él es bueno y está dispuesto a perdonarnos si regresamos a Él. En Mateo 6:14 dice: porque si os perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdón significa que Dios se olvida de todo lo que hicimos. Y así como Él nos perdona, hoy vamos a aprender que nosotros también debemos perdonar a otros y olvidarnos de todas esas cosas que pasaron. Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1 millón. $1 million, please. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera, junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. El perdón de Dios es algo que nadie merece y puede comprar. Entonces, todos los que son perdonados deben estar muy agradecidos a Dios. En Lucas 7:36 al 50, Jesús contó una parábola a un fariseo llamado Simón. Él contó que un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía mucho dinero y el otro no tanto, pero ninguno podía pagarle y el hombre perdonó a los 2. Jesús preguntó: ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió: que aquel a quien le perdonó más. Con esta parábola Jesús enseñó que aunque hay gente que puede haber pecado más que otros, nadie puede pagar por el perdón. Y por eso todos están en deuda con Dios y deben amar a Dios. Simón no se sentía pecador y por eso no buscó el perdón ni amó a Dios adecuadamente. Así como Dios perdona, también quiere que nosotros perdonemos a los demás. Jesús nos cuenta en una parábola sobre un siervo que le debía gran cantidad de dinero a su amo. Esta parábola se encuentra en Mateo 18, del 23 al 35. En ella podemos ver que el siervo le rogó por misericordia al amo. El amo decide perdonarle toda su deuda. Sin embargo, este siervo se encuentra con un consiervo que le debía una pequeña cantidad, pero él decide no perdonársela y
mandarlo a la cárcel. Esta falta de consideración que tuvo el siervo con su consiervo, llega a los oídos del amo, por lo que el amo, quien perdonó anteriormente a ese siervo, decide entregarlo para que sea castigado. En Mateo 6:15 se nos explica que más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. En Mateo 18:21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dios es bueno y quiere perdonarnos y quiere que perdonemos inalcanzablemente. En realidad, las ofensas de otros no son tan graves y frecuentes en comparación a nuestras ofensas contra Dios. Cuando tengamos problemas en perdonar, recordemos que el rencor nos hace infeliz. Dios quiere que perdonemos. Todos cometemos errores, nos gusta recibir perdón. Dios es el único que tiene el derecho absoluto de juzgar. Busquemos personas que nos amen y que principalmente nos amen a Dios. No pensemos en las ofensas demasiado. Busquemos pasajes bíblicos que hablen del perdón. Oremos por la persona que nos ha ofendido y recordemos que Dios no nos puede perdonar si nosotros nos perdonamos. Todos alguna vez hemos ofendido a alguien y hemos deseado su perdón. Una persona que no perdona está todo el día enojada, triste, habla mal y contesta mal. Y una persona que perdona está todo el día feliz y alegre porque sabe perdonar. En Mateo 18, 21 a 22, Jesús nos enseña que debemos perdonar 70 veces 7. Esto quiere decir que no solamente tenemos que perdonar una o dos o tres veces, sino que siempre debemos perdonar. Y debemos perdonar solamente a las personas que amamos. Dios nos enseña en su palabra: ama a vuestros enemigos y ora por aquellos que nos persiguen. Significa que tenemos que orar, amar y perdonar a nuestros amigos y a aquellos que no son nuestros amigos. Hubo una vez un rey muy severo al que un vasallo debía mucho dinero. 10.000 talentos de oro era la deuda y el pobre siervo no tiene ni una moneda. Ordena entonces el rey vender su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer, y a él también como esclavo mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltar. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A su casa muy contento se fue bailando. Entonces tuvo un encuentro inesperado. Un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía. Desde hace tiempo, págame ahora mismo mis 100 denarios o acabarás en la cárcel de presidiario. Aunque el deudor le rogó, todo fue en vano. Lo llevaron ante el juez y fue apresado. La noticia llegó al rey, quien indignado mandó que se lo trajeran encadenado. Una deuda muy cuantiosa, te he perdonado y tú condenas a otro por 100 denarios. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A
Bienvenidos hermanos a una nueva reunión online. Siempre es una bendición encontrarnos, aunque sea por estos medios. Y hoy, domingo 29 de noviembre, terminamos el mes con un desafío. Queremos animarlos a proyectarse a lo que viene. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero claro, a esta altura del año y en un año tan particular como este, nos es difícil poder ser hacedores de esta palabra. Por un lado, enfrentamos grandes incertidumbres. No sabemos cómo va a ser el 2021, nos hablan de la vacuna y si va a ser todo normal, si no, si barbijo, no. ¿Cómo proyectarme a lo que viene con tantas incertidumbres? Y por otro lado, tenemos por delante el clásico estrés de fin de año, los que son estudiantes finales, los que son docentes tomarlos, los que son comerciantes intentar salvar el año. Y por supuesto, la fiebre de las fiestas. Bueno, este es un año particular, todos tendremos encuentros más íntimos, un buen momento para resignificar la Navidad y por supuesto siendo respetuosos, cuidando a los abuelos y cumpliendo las normas. Ahora, ¿cómo hago para proyectarme a lo que se viene si estoy todavía atravesando el caos del fin de año y encima me arrastra las incertidumbres? Pienso en el progreso del peregrino y me imagino a ese peregrino, a cristiano, amarrado en una de sus muñecas por incertidumbre y del otro lado aprisionado por estrés. Así me siento yo y así nos sentimos nosotros a esta altura del año, ¿no? Amarrados entre incertidumbre y estrés. Pero ¿saben qué? Cristiano tenía un compañero, a mí me encantaba, era mi personaje favorito del Peregrino. El Peregrino es la obra alegórica más importante de la historia de la literatura y Cristiano tenía un compañero que era mi personaje favorito. A mí siempre me gustaron los coprotagonistas, me gustaba Robin y me gustaba Fe. El compañero de Cristiano era Fe. ¿Saben qué? Si te encontrás en medio de esta situación y pensás cómo proyectarme a lo que se viene, si estoy amarrado por incertidumbre, ¿sabés quién te va a soltar de incertidumbre? Fe. Con la fe nos soltamos de la incertidumbre, porque dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. Y no hay incertidumbre que pueda contra la certeza que tenemos de que Dios tiene planes perfectos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y cómo hago con estrés? Estrés es un gran enemigo de los planes de Dios porque no nos dejan ver más allá. Es como el árbol que no te deja ver el bosque. Y en este caso es el árbol que no te deja ver que hay una luz de esperanza, que es la del Señor y la del propósito de Dios para nosotros. Pero el secreto está en Proverbios 31:25, que dice: se reviste de fuerza y de dignidad y afronta segura el porvenir. ¿Cómo poder lanzarnos a afrontar el porvenir? ¿Cómo afrontar lo que se viene revestidos de fuerza y de dignidad, de honra? Revestidos de fuerza, de la fuerza del Señor. Fortaleceos en el poder de su fuerza, dice el apóstol Pablo, no en las nuestras, sino en las de Él. Esa fuerza que hicieron que sufriera el Señor Jesús la cruz y aún se levantara de entre los muertos. Así que sí,
podemos proyectarnos a lo que se viene, si nos soltamos las amarras de la incertidumbre y las amarras del estrés, y lo hacemos con armas que no son carnales, lo hacemos con la fe, que es fruto del Espíritu Santo, y lo hacemos con la fortaleza que el Señor Jesús nos da. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Me envuelzo hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo de temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo
nuestro Dios, entre júbilo se exalta nuestro Dios, al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios, entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él. Se exalta nuestro Dios, entre júbilo, se exalta nuestro Dios, al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios, entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Exalta nuestro Dios, entre júbilo, se exalta nuestro Dios, al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios, entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Mi ser alaba al Señor, se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser se alaba al Señor, se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Alaba al Señor, se goza mi espíritu en Jesucristo. Alaba al Señor, se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se alaba al Señor, se goza mi espíritu en Jesucristo. Se alaba
cantar a Él, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Hola hermanos, es un placer estar nuevamente compartiendo el culto con ustedes, compartiendo la palabra en esta oportunidad, un domingo. Como se acordarán, los que lo hayan visto, hace 2 semanas más o menos estuvimos con Paula compartiendo la reunión de los jueves y bueno, y hoy me tocó este domingo, así que voy a estar compartiendo la palabra y un poco la palabra de hoy tiene que ver con aquella que compartí el jueves pasado. Aquel jueves hablaba de la historia que está en Mateo 23, 27 y 28, donde Jesús compara a los religiosos con sepulcros blanqueados, ¿sí? Y es una comparación, una palabra un poco dura, un poco fuerte, porque él dice que son lindos por fuera, pero están todos podridos por dentro. Y bueno, y no está muy bueno. Y un poco la palabra de hoy viene a continuación de esto, es como una contracara de esto, ¿sí? Y acá le voy a hacer como un spoiler. No vale la pena estar blanqueados delante de Dios, no vale la pena estar maquillados delante de Dios porque Dios lo ve todo, ¿sí? Y un poco a eso apunta la palabra de hoy. No vale la pena mentirle a Dios, porque Dios lo ve todo y porque Dios es bueno y perdona, ¿sí? Así que quisiera empezar esta palabra, este culto, con la afirmación de decir qué bueno es Dios, ¿sí? Quiero que lo digan ustedes, que lo repitan y que lo afirmen en su corazón. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y no hay nada mejor que Él. No hay nadie mejor que Él. Dios es bueno y es bueno. Y como les decía, no vale la pena mentirle a Dios, no vale la pena engañar a Dios, no vale la pena esforzarse por mentirle a Dios. Porque, como dice la palabra en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿para qué vamos a mentirle? ¿Para qué vamos a dar vueltas? Si Él nos va a perdonar. Me hace acordar cuando yo era chico, sobre todo, y uno se mandaba una macana, generalmente lo de mi abuela, y siempre ahí tratando de ocultar las pruebas, tratando de ocultar que no se sepa, que no se vea lo que había hecho, y para que no se entere la abuela, sobre todo la abuela. Y la abuela ya sabía lo que había hecho, obviamente que ya sabía y ya me había perdonado y todo, pero yo vivía con una carga tremenda de que la abuela no se entere y quería pasar a la abuela. Bueno, en este caso es lo mismo con Dios. Dios ya sabe lo que hicimos. Solamente está esperando que volvamos arrepentidos a Él para poder perdonarnos. Para poder darnos el perdón que ya fue pagado, que ya está comprado, pero todavía no lo tenemos porque no lo hemos ido a pedir. Una vez me dijo un amigo, es como si tenés un crédito aprobado en el banco y está ahí, está en la ventanilla del banco, el perdón, pero solamente tenés que ir y pedirlo. Hasta que no vas y lo pedís, no lo tenés. No tenés la plata en la mano. Bueno, con el perdón es lo mismo. Hasta que el perdón ya está, solo tenés que ir y pedirlo. Y bueno, hasta que no lo pedimos, no lo tenemos. Si bien está, no lo tenemos. Y, en fin, lo bueno de Dios es que no nos exige nada. No nos exige nada para este perdón, solamente que nos arrepintamos de corazón y que pidamos perdón.
en el mundo, los seres humanos, no somos tan así. Los seres humanos por ahí pretendemos que, como digo siempre, la Biblia dice muchas veces que Dios es grande en misericordias y tardo para la ira. O sea, es tardo para la ira y grande en misericordias. Y yo digo que muchas veces nosotros somos tardos para la misericordia y grandes para la ira. Y como seres humanos nos cuesta aceptar a los demás y nos cuesta pertenecer, ¿sí? Pero a la vez tenemos necesidad de pertenecer a un grupo, tenemos necesidad de ser de un determinado grupo, ¿sí? Un grupo social, un grupo en la antigüedad, pertenecer a una tribu o no era la diferencia entre vivir o morir por ahí. Y hoy, no, por ejemplo, en nuestra sociedad tal vez no es tan así, pero sí no podemos negar que pertenecer a diferentes grupos nos abre o nos cierra puertas. Entonces, en pos de esto, muchos nos esforzamos por pertenecer, inconscientemente. Si alguien le pregunta a otro, no creo que nadie diga, o tal vez sí, pero bueno. Pero es algo innato del ser humano tratar de pertenecer, y pertenecer es tratar de mimetizarnos y de vestirnos y de hablar y de copiar modismos y formas de vernos. Y eso es algo que me gusta del reino, y que algo que me enamora del Señor es que no es así con el Señor. No es eso lo que le importa al Señor. No le importa al Señor cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos. No le importa a Dios lo que se ve, lo externo. No es lo que el Señor mira. El Señor mira nuestros corazones. El Señor no busca nuestras apariencias. Y como dice en Apocalipsis 3:20, ¿sí? Apocalipsis 3, capítulo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor nos pide. Lo único que el Señor nos pide es que con honestidad le abramos la puerta para que Él pueda entrar y cenar con nosotros, ¿sí? Para poder tener una relación de amistad, de amor con nosotros. Es todo lo que Él nos pide. No se fija, bueno, que voy a cenar si me pones un vino bueno y una carne asada. Quiero lo mejor. El Señor, por supuesto que quiere lo mejor de nosotros, pero no nos exige para entrar a cenar. De nada sirve decirle al Señor, Señor, yo tengo todo, tengo lo mejor, yo quiero que... pero no abrirle la puerta. De nada sirve decirle al Señor, te anhelo, te anhelo, te anhelo, y tener la puerta cerrada. El Señor quiere que le abramos la puerta, que lo dejemos entrar y que Él pueda entrar con nosotros. Muchas veces nos afanamos por agradar a Dios y le decimos, Señor, envíame a mí, yo quiero hacer tu voluntad, y después nos quedamos en casa mirando la tele y no damos un paso para hacer la voluntad del Señor. Entonces, esto viene a raíz de esta parábola que Jesús les decía a los fariseos. Esto está en Mateo 21, versículos del 28 al 31. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, ya voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los fariseos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Los publicanos eran los que de entrada le dijeron, no, Señor, no. Pero después, arrepentidos, fueron. Pero los fariseos son los que dijeron, sí, Señor, ahí voy, sí, ahí voy, cuenta conmigo. Y no fueron. Y un poco me acuerdo el otro día el pastor predicaba acerca de Moisés
no me acuerdo si fue en el grupo de vida o si fue en el mensaje, pero bueno, un poco de todas las excusas que puso Moisés, ¿no? Están en Éxodo del capítulo 3 y 4, prácticamente son las excusas de Moisés. Y Moisés le puso a Dios todas las excusas posibles. Pero ya les digo, son casi 2 capítulos, hermanos, de excusas. Y Dios diciéndole. Pero Moisés fue a cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hubiera sido de Israel? ¿Y qué hubiera sido de nosotros? Si Moisés hubiera sido como el segundo hijo. Le hubiera dicho, sí, Señor, hubiera agarrado ahí, se le apareció la zarza ardiente, hubiera matado a un becerro, hubiera hecho un holocausto ahí y hubiera dicho, Señor, sí, Señor, yo iré, envíame a mí, por supuesto, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y pasó el momento y se volvió a la casa, bueno, tomó una cerveza, miró la tele y ya está. ¿Qué hubiera sido? En cambio, Moisés dijo no, y se arrepintió y fue. Y no le puso, o sea, sí le puso todas las excusas a Dios, fue honesto con Dios. Fue totalmente honesto con Dios. Le dijo prácticamente, no quiero ir, mandá el que tenés que mandar, no me mandes a mí. Y eso le dio, esa honestidad de Moisés, le dio a Dios la posibilidad de trabajar con él. Cuando nosotros somos honestos delante de Dios, Dios puede hacer cosas con nosotros. Cuando somos como los fariseos que decimos sí y no hacemos, no puede hacer nada el Señor. Dios no tuvo en cuenta las excusas de Moisés. Para nada. O sea, las tuvo en cuenta solo para trabajar hasta lograr el objetivo. Dios no descartó al primer hijo por su reacción. Dios no descartó a todos los que de entrada le dijeron que no. No me descartó a mí porque le dije que no. Al contrario, cada vez que le dije que no, el Señor insistió. No despreció al hijo pródigo porque llegó todo lleno hecho un mendigo, todo lleno de mugre, todo con olor a chancho. No lo despreció, al contrario, fue corriendo, lo abrazó, lo besó y después le dio un anillo, le puso calzado, le puso ropas nuevas. Pero primero fue corriendo y lo abrazó. ¿Sí? Dios no exige tener la casa en orden para entrar a cenar con nosotros como en la historia de Apocalipsis. El Señor no dice, bueno, si tenés todo en orden, yo paso, entro, vos abrime la puerta. Él no se fija si está la casa en orden o si tenemos que patear las cosas así para hacer un caminito para entrar y para poder abrir la puerta que está trabada del desorden que tenemos. El Señor no aclara eso. Solo dice, abrime la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con vos. Y yo voy a traer orden. No me importa cómo estés, yo soy el orden. El Señor siempre nos va a amar como somos, ¿sí? El Señor nos va a amar de la forma en que somos. Él quiere amarnos así, como estamos. Como el padre amó al hijo pródigo cuando vino todo hecho un mendigo. Y ustedes fíjense esta historia del hijo pródigo, está en Lucas. No la pensaba leer, pero en Lucas no la voy a leer tampoco. Creo que es Lucas 15. Sí, Lucas 15, 11. Fíjense cómo el padre recibe al hijo. Vino su padre, le besó. Y el hijo dijo, Padre, pecado contra el cielo. El padre primero lo besó. Después en el capítulo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Y traed el becerro gordo. Bueno, y hicieron toda la fiesta. El padre primero lo amó. Y después se bañó, se afeitó, se cambió, se puso un anillo, fue restaurado. El Señor nos ama como somos, nos ama como estamos. Él no pretende que lleguemos con ropas nuevas, que lleguemos limpios, bañados, afeitados. Por supuesto que Él quiere que nos vistamos de santidad.
pero primero nos ama, ¿sí? El Señor, y hay una diferencia que quiero marcar en esto, el Señor quiere que nos vistamos de santidad, pero no quiere que nos disfracemos de santulones, ¿sí? El Señor nos ama, nos cuida y quiere que nosotros lo amemos de verdad, quiere que vengamos arrepentidos de verdad a Él, de corazón. No sirve falsearlo. Y así como Él nos ama, pretende que nosotros lo amemos a Él. ¿Y cómo no amar al Señor? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a aquel que nos da todo? ¿Cómo no amar a aquel que nos cuida? ¿Sí? ¿Cómo no amar a aquel que nos perdona? Aquel que nos sustenta, aquel que nos instruye, que nos enseña, aquel que nos guarda del mal. ¿Cómo no amar al Señor? El Señor es digno de ser amado y es tan bueno, es como ese abuelo bueno, es como ese padre bueno, al que no vale la pena mentirle, porque sabemos que tenemos confianza con Él, porque sabemos que el Señor es rápido para perdonar, porque sabemos que su corazón nos está esperando y nos anhela para que le pidamos perdón y para que nos entreguemos a Él, porque Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere tener una relación de amor, Él quiere entrar y cenar y charlar con nosotros y ser nuestro amigo. Entonces, ¿cómo no amar al Señor? ¿Cómo no amar a alguien que nos ama tanto? ¿Para qué mentirle a alguien así? Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, queremos venir esta noche en tu presencia, Señor. Si tal vez alguien lo hace por primera vez, Señor, queremos abrirte las puertas de nuestro corazón. Queremos recibirte en nuestra casa, Señor. No importa si hace mucho que te conozco, Señor, si hace mucho que te conocemos, o si te estamos recibiendo por primera vez esta noche, Señor. Queremos abrir las puertas de nuestro corazón. Queremos invitarte a pasar, a cenar en nuestra vida, Señor, con honestidad, de verdad, Señor. Queremos entregarte nuestra vida a vos. Nuestra casa es un desorden, Señor. Nuestra casa es un desastre. Está todo patas para arriba, Señor. Y en medio de estar todo patas para arriba, también hay muchas cosas que se han juntado que no son limpias, Señor. Pero confiamos en que vos vas a entrar, Señor, y te vas a sentar y vas a poner las cosas en orden, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios, te pedimos que vengas a nuestra vida. Te pedimos que entres, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos vivido de espaldas a vos. Porque guardamos cosas, Señor, como sepulcros blanqueados, Señor. Guardamos cosas que han quedado ahí arrinconadas, por ahí en el desorden de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos limpies. Que limpies nuestra habitación, que limpies nuestra casa, Señor. Que limpies, Señor, nuestro lugar, Señor. Que nos limpies por dentro, Padre. Tu palabra dice que si nos humillamos y que si te pedimos perdón y si confesamos nuestros pecados, vos sos fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Y confiamos que tenemos ese perdón que vos nos das. Pero también tu palabra dice, Señor, que vos nos liberás de toda maldad, Señor. Te pedimos, Dios, que nos liberes de nuestra maldad, que nos libres de nuestra maldad, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una obra de restauración completa en nuestra vida, Señor. Que aunque seamos como el hijo pródigo, Señor, que estamos llenos de olor a chancho, llenos de mugre, descalzos, todos harapientos, Señor, que vos nos restaures. Sabemos que nos amás, Señor. Sabemos que nos amás. Pero te pedimos, Dios, que nos restaures y que nos vistas, Señor, de santidad. Que nos vistas, Señor, para las bodas, Señor, del Cordero, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios, te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo lo que nos seguís dando. Y te damos gracias por amarnos, Señor. Te damos gracias por ese amor incondicional que tenés por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se exalta nuestro Dios entre
júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre júbilo.